Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 6 de abril de 2022. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla Alena Tufani Díaz. Como siempre, un saludo también de Mario Escatón en el control técnico. Como estamos viendo en nuestras imágenes, el Santo Padre acaba de hacer entrada al aula Pablo VI. Y tras el saludo litúrgico ha comenzado la lectura de el texto bíblico que inspira la catequesis de hoy. De hecho, esta catequesis está dedicada a su reciente viaje apostólico a Malta. Como es tradición, el Papa también hará un resumen de los momentos más importantes vividos en este fin de semana, que era el 2 y 3 de abril en la República de Malta. Allí visitó las dos islas que conforman este archipiélago, ¿no? Las más importantes, Malta y Gozo. El Papa nuevamente saludará y agradecerá a las autoridades civiles, eclesiales y al pueblo maltés por su acogida en estos 2 días. Como hemos dicho, en este momento se está leyendo el Evangelio. En este caso se trata de la lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 1 y 2, precisamente, y es oportuno porque tiene que ver, tiene una relación directa con Malta y con el apóstol Pablo, que tras un naufragio fue acogido por los habitantes de esa isla, convirtiéndose en el año 60 después de Cristo en su primer evangelizador. Acaba de hacer lectura la colaboradora en lengua inglesa. Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Sus habitantes nos demostraron una cordialidad nada común y nos recibieron a todos alrededor de un gran fuego que habían encendido a causa de la lluvia y del frío. Palabra de Dios. Bien, acabamos de escuchar a una hermana que en lengua española leyó el texto bíblico. Aprovechamos esta ocasión para saludar, como siempre, a todas las emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten. Hoy ellas son de España Popular Televisión Murcia, en España, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, Radio ACD en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas, Universidad Católica Asunción en Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Marién en República Dominicana y Haití, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de Altagracia en República Dominicana,
Radio María en El Salvador, en Panamá, en Venezuela. Y de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica Savannah en Georgia, EWTN y ESNE Radio y TV, El Sembrador, Nueva Evangelización. Como hemos dicho, estamos transmitiendo desde Radio Vaticana Vatican News la audiencia del Santo Padre Francisco en este miércoles 6 de abril de 2022. Escuchemos a continuación las palabras del Santo Padre, que se prepara para la lectura de su catequesis, como dijimos, dedicada a su reciente viaje apostólico, el número 36, a Malta. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Sabato e domenica scorsi mi sono recato a Malta. Un viaggio apostolico que el sábado y el domingo pasados estuve en Malta, un viaje apostólico que estaba programado desde hace tiempo, desde hace 2 años. Pocos saben que Malta, incluso siendo una isla en medio del Mediterráneo, recibió muy pronto el Evangelio porque el apóstol Pablo naufragó cerca de su costa y prodigiosamente se salvó con todos los que estaban en el barco, más de 270 personas. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que los malteses les acogieron a todos con una humanidad poco común. He elegido precisamente estas palabras, con una humanidad poco común, como lema de mi viaje, porque indican el camino a seguir, no solo para afrontar el fenómeno de los migrantes, sino más en general para que el mundo se vuelva más fraterno, más vivible y se salve de un naufragio que nos amenaza a todos nosotros, que estamos, como hemos aprendido, en la misma barca. Malta es, en este horizonte, un lugar clave. Lo es sobre todo geográficamente por su posición en el centro del mar, que está entre Europa y África, pero que baña también Asia. Malta es una especie de rosa de los vientos donde se cruzan pueblos y culturas. Es un punto privilegiado para observar a 360 grados la zona mediterránea. Hoy se habla a menudo de geopolítica, pero lamentablemente la lógica dominante es la de las estrategias de los estados más poderosos para afirmar los propios intereses, extendiendo el área de influencia económica, ideológica y militar, y lo estamos viendo actualmente. Malta representa en este cuadro el derecho y la fuerza de los pequeños, de las naciones pequeñas, pero ricas de historia y de civilización, que deberían llevar adelante otra lógica, la del respeto y de la libertad, de la convivialidad de las diferencias, opuesta a la colonización de los más poderosos, y lo estamos viendo actualmente, y no solo de una parte, también de otra parte. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha intentado poner las bases de una nueva historia de la paz, pero lamentablemente ha ido adelante la vieja historia de grandes potencias competidoras, y en la actual guerra en Ucrania asistimos a la impotencia de las organizaciones internacionales. Malta è un luogo chiave per quanto riguarda il fenomeno delle migrazioni. Segundo aspecto
efecto, Malta es un lugar clave en lo que se refiere al fenómeno de las migraciones. En el centro de acogida Juan 23 encontré numerosos migrantes que desembarcaron en la isla después de viajes terribles. No hay que cansarse de escuchar sus testimonios, porque solo así se sale de la visión distorsionada que a menudo circula en los medios de comunicación y se pueden reconocer los rostros, las historias, las heridas, los sueños y las esperanzas de estos emigrantes. Cada migrante es único, es una persona, no es un número. Cada migrante es único y es una persona con su dignidad, sus raíces, su cultura. Cada uno de ellos es portador de una riqueza infinitamente más grande que los problemas que puede implicar su acogida. Y no olvidemos que Europa fue hecha por la inmigración. Ciertamente, la acogida debe ser organizada, debe ser gobernada y antes, mucho antes, debe ser proyectada juntos a nivel internacional. Porque el fenómeno migratorio no puede ser reducido a una emergencia, es un signo de nuestros tiempos. Como tal, debe ser leído e interpretado. Se puede convertir en un signo de conflicto o en un signo de paz. Depende de nosotros. Quien en Malta ha dado vida al Centro Juan 23 ha hecho la elección cristiana y por eso lo ha llamado Peace Lab, Laboratorio de Paz. Pero yo quisiera decir que Malta en su conjunto es un laboratorio de paz. E può realizzarsi questa sua missione se dalle sue radici attinge la linfa. Y puede realizar esta misión suya si desde sus raíces toma la savia de la fraternidad, de la compasión y de la solidaridad. El pueblo maltés ha recibido estos valores junto con el Evangelio y gracias al Evangelio. Por esto, como obispo de Roma, fui a confirmar a ese pueblo en la fe y en la comunión. De hecho, tercer aspecto, Malta es un lugar clave también desde el punto de vista de la evangelización. De Malta y de Gozo, las dos diócesis del país, han salido muchos sacerdotes y religiosos, pero también fieles laicos que han llevado a todo el mundo el testimonio cristiano. Como si el paso de San Pablo hubiera dejado la misión en el ADN de los malteses. Por eso mi visita ha sido sobre todo un acto de reconocimiento a Dios y a su santo pueblo fiel que está en Malta y en Gozo. Tuttavia, anche lì soffia il vento del secolarismo, della pseudocultura globalizzata a base di Sin embargo, también allí sopla el viento del secularismo y de la pseudocultura globalizada a base de consumismo, neocapitalismo y relativismo. También allí, por eso, es tiempo de nueva evangelización. La visita que, como mis predecesores, realicé a la Gruta de San Pablo ha sido como ir a la fuente para que el Evangelio pueda brotar en Malta con la frescura de sus orígenes y reavivar su gran patrimonio de religiosidad popular. Esta es simbolizada en el Santuario Mariano Nacional de Tapinu, en la isla de Gozo, donde celebramos un intenso encuentro de oración. Allí sentí latir el corazón del pueblo maltés que confía tanto en su Santa Madre. María nos lleva siempre a lo esencial, a Cristo crucificado y resucitado por nosotros, a su amor misericordioso. María nos ayuda a reavivar la llama de la fe tomando el fuego del Espíritu Santo que anima de generación en generación el alegre anuncio del Evangelio, porque la alegría de la Iglesia es evangelizar. No olvidemos esta frase de San Pablo VI. La alegría de la Iglesia es evangelizar.
questa occasione per rinnovare il mio ringraziamento al signor Presidente della Repubblica di Acojo Malta, esta ocasión para renovar mi agradecimiento al presidente de la República de Malta y grazie a lui e alla sua famiglia. a él y a su familia, al señor primer ministro, a las otras autoridades civiles que me han acogido con tanta gentileza, como también a los obispos y a todos los miembros de la comunidad eclesial, a los voluntarios y a los que me han acompañado con la oración. No quisiera dejar de mencionar el centro de acogida Juan 23. Allí el padre franciscano que lo lleva adelante tiene 91 años y continúa trabajando y colaborando con la diócesis. Es un ejemplo de celo apostólico y de amor por los migrantes. Nosotros, de hecho, sembramos, pero es el Señor quien hace crecer. Que su bondad infinita conceda frutos abundantes de paz y de todo bien al querido pueblo maltés. Gracias a este pueblo maltés por su acogida tan humana. Muchas gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française. Y bien, acabamos de escuchar esta catequesis del Santo Padre, que en realidad ha sido un resumen de su viaje apostólico a Malta, que tuvo lugar el fin de semana, el 2 y el 3 de abril, un viaje que, como él mismo dijo, fue planeado ya previamente hace 2 años, pero a causa de la pandemia no se pudo realizar. El Santo Padre de todos modos tenía pendiente esta visita, que han realizado también el Papa San Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI. Ahora fue el turno de el Papa Francisco. Los tres han estado en la gruta de San Pablo, allí donde fue alojado tras el naufragio que sufrió en el año 60 después de Cristo con tantas otras personas. Viajaba hacia Roma para ser juzgado y este naufragio, que fue tras una tormenta terrible, fue milagrosamente salvado. Es decir, prácticamente todos se salvaron y fueron acogidos por estas personas paganas que no conocían el Evangelio, pero que los acogieron con una humanidad poco común, que además fue el lema del viaje apostólico del Papa. Bien, sabemos que en este momento comienza la lectura de los distintos lectores en distintos idiomas de la síntesis de la catequesis del Papa. En este momento se está leyendo en francés. L'annonce joyeuse de l'Évangile, parce que la joie de l'Église est d'évangéliser. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare l'Ufficio Internazionale dell'Insegnamento Cattolico.
e i giovani venuti dalla Saludo Francia e cordialmente a dal los Belgio. peregrinos de lengua francesa, en particular a los de la Oficina Internacional del Instituto Católico y a los jóvenes que han venido de Francia y Bélgica. Hermanos y hermanas, en este momento en el que el mundo se enfrenta a grandes fenómenos migratorios, aprendamos, siguiendo el ejemplo de los malteses, a superar la indiferencia y el miedo del otro para construir sociedades basadas en la acogida y la solidaridad. Sobre cada uno de ustedes invoco la bendición de Dios. El saludo del Papa a los fieles y peregrinos de lengua francesa. El lector está haciendo la traducción de las palabras del Papa, que las pronunció como siempre en italiano. Afin de construire des sociétés fondées sur l'accueil et la solidarité. Sur chacune de vos personnes, j'invoque la bénédiction de Dieu. A continuación, Most Holy Father, la the lectura English-speaking en lengua visitors and inglesa. pilgrims present here today for this general audience wish to express to you their esteem and their respect, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, following my recent apostolic journey to Malta, Bien, estamos transmitiendo desde la ciudad del Vaticano, conectados con el Aula Pablo VI. In the Acts of the Apostles, we read that Paul, after his shipwreck off the island of Justamente Malta, para esta was audiencia received general there del with Santo Padre unusual Francisco, kindness. en este miércoles 6 de abril, dedicada precisamente a su reciente viaje a Malta. En este momento se está leyendo una síntesis de la catequesis en lengua inglesa, en inglés, y entre otras cosas se destaca el espíritu de acogida y la preocupación caritativa mostrada por los malteses hacia el apóstol Pablo y sus compañeros, y que, según como dijo el Santo Padre, debería inspirar nuestra propia respuesta a la compleja cuestión de la migración. También se dedican algunas palabras a este laboratorio de la paz del Centro Juan 23, donde estuvo el Santo Padre. Fue su última actividad antes de regresar a Roma. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, in particolare Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Dinamarca y Estados Unidos. Que nuestro camino cuaresmal nos lleve a celebrar la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Invoco sobre todos ustedes y sus familias la alegría y la paz en nuestro Señor Jesucristo. May our Lenten journey bring us to celebrate Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. I invoke upon each of you and your families joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater,
Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, den Nachfolger des heiligen Petrus, Bien, a continuación, la lectora en lengua alemana también hace el resumen de la catequesis del Papa. für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen El Papa ein, destacó besonders die mucho Kranken, la die labor Kinder und die que älteren Menschen. realiza el Zugleich segnet er auch die Centro Juan Rosenkränze und die 23, übrigen el Laboratorio de Andachtsgegenstände, Paz, die Sie dafür mitgebracht haben. y también al Es Padre folgt nun eine franciscano Zusammenfassung que der lo Katechese dirige. des Heiligen Vaters in deutscher Como Sprache. mencioné anteriormente, este fue Liebe el Brüder und Schwestern, último meine encuentro del jüngste Santo apostolische Reise Padre führte mich auf die antes de Insel su Malta. regreso a Roma el Das domingo. Evangelium gelangte schon Bueno, sehr früh obviamente dorthin, lo último weil fue sich der la Apostel ceremonia de Paulus nach despedida, erbittenem nuevamente Schiffbruch auf con diese las Insel autoridades retten konnte. civiles y eclesiales Die de Malta, pero Apostelgeschichte berichtet, como dass encuentro die fue Malteser ihn und justamente die ese. anderen Hilfesuchenden mit Allí ungewöhnlicher el Papa Menschenfreundlichkeit exhortó aufnahmen. a todo el Diese mundo a Worte mirar a wählte las ich zum Motto meiner personas no Reise, como denn números, sie weisen lo uns repitió den Weg también zu einem hoy en su besseren Umgang mit dem catequesis, Phänomen sino der como Migration hermanos und y darüber hermanas. hinaus zu einer menschlicheren und Recordó que para lebenswerteren Welt. salvarnos de nuestro Heute wird zwar oft von naufragio como Geopolitik civilización, gesprochen, la doch meist clave geht es dabei está leider en nur um die comportarnos Behauptung und más, Ausweitung con des más jeweils humanidad eigenen y wirtschaftlichen, evitar caer en la ideologischen trampa de und la militärischen indiferencia Einflussbereichs. ante quienes Hören wir uns sufren immer la wieder herida neu de die la bewegenden crisis Zeugnisse migratoria. der vielen Flüchtlinge und Migranten an. Sehen wir in Allí allen el Papa Menschen unsere escuchó el Brüder und testimonio Schwestern de und dos erkennen wir migrantes, jeden Einzelnen in seiner de Würde an. Daniel y Dazu Siriman, verpflichtet uns que das compartieron Evangelium, das die su Malteser nicht nur früh experiencia, ¿no? empfangen, Dolorosa sondern durch y viele Missionare por, in der por ganzen tener Welt que dejar su patria, weiterverkündet pero haben. al mismo Ich tiempo danke allen, die diese Reise vorbereitet feliz und por zu haber ihrem Gelingen podido beigetragen haben, auch durch ihr Gebet. crear una nueva Wir vida säen, der Herr aber en lässt die Saat Malta. aufgehen. In seiner unendlichen Güte schenke er Allí dem el Papa maltesischen recordó Volk también su reiche visita Früchte des a Friedens. Lampedusa, la primera que Der hizo a un Heilige centro de Vater wird die migrantes. deutschsprachigen Pilger nun auf Italienisch Desde el grüßen. día que fui a Lampedusa, Saluto di cuore nunca i los he pellegrini di olvidado, lingua dijo el tedesca. Papa. María, Bueno, fedelmente ahorita los acompañato saludos suo del figlio Santo sulla Padre en via della alemán. croce. Saludo cordialmente con a noi los in tutte le peregrinos de tenebre la del lengua nostro tempo. alemana. Si conduca a suo María, figlio la che Madre de attraverso la sua Dios, morte e resurrezione acompañó ci ha fielmente a aperto su la via Hijo en della su camino gioia hacia la eterna. cruz, que también nos acompañe en toda la oscuridad de nuestro Herzlich grüße ich die tiempo, Pilger deutscher que nos Sprache. Die conduzca a Gottesmutter su Maria Hijo, que con hat su ihren muerte Sohn auf y seinem Weg zum resurrección Kreuz treu nos ha begleitet. abierto Sie el sei camino auch de la mit uns alegría in aller eterna. Dunkelheit unserer Zeit. Sie führe uns zu ihrem Sohn, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zur ewigen Freude erschlossen hat. A continuación, la lectura en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el sábado y domingo pasados finalmente pude realizar el viaje apostólico a Malta, país que, como nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibió el primer anuncio del Evangelio del mismo San Pablo.
Él, habiendo naufragado cerca de esa isla, encontró junto con sus compañeros de viaje acogida y refugio de parte de los malteses. Y dice así el texto, que les mostraron una cordialidad fuera de lo común, una rara humanidad. Estas palabras las escogí como lema de mi viaje, porque indican la vía a seguir para afrontar el fenómeno de los migrantes, pero también para que nuestro mundo sea más fraterno, más vivible y pueda salvarse del naufragio que nos amenaza a todos, el de la guerra, recordando que todos estamos en la misma barca. Malta representa un lugar clave, primero porque situada en el Mediterráneo entre Europa y África, es zona de encuentro de pueblos y culturas. Una nación pequeña, llena de historia y civilización, que debe animar a las naciones poderosas a seguir la lógica del respeto de la libertad y la convivialidad de las diferencias. Además, es fundamental para el fenómeno de las migraciones, pues Malta es un laboratorio de paz, donde se acoge a los migrantes con un espíritu de fraternidad, compasión y solidaridad, y no siempre siente el apoyo de los otros países de Europa para recibir y ayudar a los migrantes a instalarse definitivamente. Por eso, como obispo de Roma, quise venir para confirmar a los malteses en la fe y en la comunión e invitarlos a emprender una nueva evangelización esencial para reavivar su fe y alegría en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor haberme permitido realizar este viaje apostólico a Malta y también por todos los misioneros que desde esa nación han llevado al mundo el testimonio del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Como siempre, todos los peregrinos de lengua española, como el Papa habla en español, pues pueden aplaudir con entusiasmo al Santo Padre. Ahora está la síntesis en lengua portuguesa. Como siempre, dejaremos escuchar esta síntesis del Papa en portugués sin traducción, porque muchos oyentes, según los que nos han comentado y nos escriben, se conectan a señales en lengua española, ya sea en Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con otros países latinoamericanos. Así que bueno, dejamos esta síntesis. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No passado sábado e domingo, estive em Malta, que recebeu o Evangelho muito cedo, porque o apóstolo Paulo naufragou perto da sua costa. O livro dos Atos dos Apóstolos diz-nos que os malteses o acolheram com invulgar humanidade, Foi precisamente este o lema que escolhi para a viagem, porque nos indica o caminho para enfrentar tanto o fenômeno dos migrantes como o desafio de construir um mundo mais fraterno, salvo do naufrágio que ameaça a inteira humanidade. Nesta linha, Malta é um lugar-chave por 3 razões. Primeiramente, é um lugar-chave por causa da sua geografia. Localizada no meio do Mediterrâneo, Malta é uma espécie de rosa dos ventos, onde se cruzam povos e culturas. As suas pequenas dimensões territoriais incentivam a uma lógica geopolítica baseada no respeito, na liberdade e no convívio das diferenças, em vez de ser ditada pela colonização dos mais poderosos. Depois, Malta é um lugar-chave quanto à migração. No centro de acolhimento, João 23, encontrei numerosos migrantes. Cada um deles é único. Não nos podemos cansar de os ouvir.
O fenômeno migratório não é apenas uma emergência, é um sinal dos tempos, que pode ser lido como sinal de conflito ou como sinal de paz. Depende de nós. Por último, Malta é também um lugar-chave do ponto de vista da evangelização. Dali partiram muitos sacerdotes religiosos e fiéis leigos, que levaram o testemunho cristão ao mundo inteiro, como se São Paulo tivesse deixado o ímpeto missionário no DNA dos malteses. Entretanto, também ali ocorre uma nova evangelização que revitalize a grande herança de religiosidade popular, simbolizada, nomeadamente, no Santuário Nacional Mariano de Itapinu, onde senti palpitar a fé do povo maltês pela sua Santíssima Mãe, Maria, que nos reconduz sempre ao essencial, a Cristo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Rivolgo un saluto speciale ai pellegrini di lingua portoghese. Dirijo un saludo especial a todos los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a la agrupación escolar de Luriña. Les agradezco por sus oraciones, especialmente las ofrecidas por mi reciente visita apostólica a Malta. Nuestra vida es una maravillosa peregrinación que puede contar con la cercanía de Jesús. Nos exhorta al encuentro fraterno y nos desafía a amarnos unos a otros. Que Dios los bendiga. Eis a tradução de suas palavras. Dirijo uma saudação especial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao agrupamento Escolas de Lourinhã. Agradeço as vossas orações, especialmente aquelas orações feitas pela minha recente viagem apostólica a Malta. A nossa vida é uma maravilhosa peregrinação que pode contar com a proximidade de Jesus. Ele impele-nos ao encontro fraterno e desafia-nos ao amor recíproco. Deus vos abençoe. A continuación, seguirán las síntesis en árabe y en polaco. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا. Mientras tanto, quería recordar uno de estos pasajes, como mencionó el Santo Padre, su visita a la gruta de San Pablo en Rabat. Allí, que está la Basílica de San Pablo, fue donde fue acogido, recibido y hospedado San Pablo. Y después de bajar a esta pequeña gruta, donde hay una estatua de San Pablo y una lámpara votiva donde está grabada la palabra paz, el Papa rezó una oración muy hermosa, una oración que en cierto modo hacía una narración sobre la cordialidad de las gentes, de los malteses de aquella época, que dieron refugio, seguridad, asistencia al apóstol Pablo, y también en esa oración se habla de los prodigios que el anuncio del Dios Salvador hizo en estas gentes. En esa oración el Papa pidió nuevamente la gracia de que todos tengan un buen corazón que palpite en cada persona, para que reconozcan las necesidades de cuantos llegan a esas costas y a cualquier costa, a cualquier territorio, y que no se agote su compasión, que el calor de la acogida permanezca siempre encendido e ilumine el camino de paz. Allí el Santo Padre tuvo este momento de oración y de recogimiento, y luego, ya dentro de la basílica, tuvo un encuentro con varios enfermos, discapacitados, personas que son asistidas por la Cáritas de Malta.
ولها Allí, أهميتها como أخيراً dije بسبب al البشارة. principio de esta فمن مالطا crónica, ومن غوزو allí انطلق también كهنة oraron ورهبان كثيرون Juan Pablo ومؤمنون II علمانيون أيضاً el حملوا 27 de البشارة mayo والشهادة de المسيحية إلى العالم أجمع. 1990 y Benedicto XVI el لهذا 17 de ذهبت abril هناك لأثبت de ذلك الشعب في 2010. الإيمان والشركة. وقد كانت زيارتي قبل كل شيء بمثابة شكر لله ولشعبه المؤمن المقدس في مالطا وفي غوزو. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Rimanete saldi nella vostra fede in Gesù Cristo. Saludo perché a vi los ama. fieles Crede de in voi lengua e non vi árabe, dividerà mai. permanezcan benedica firmas tutti e vi en protegga su sempre fe da ogni male. en Grazie. Jesucristo. Él les ama, confía en ustedes y nunca los defraudará. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów obecni na tej audiencji pragną Ci złożyć Bueno, najserdeczniejsze escuchamos en wyrazy este czci i momento oddania la oraz síntesis en zapewnić o swej polaco. gorącej modlitwie, Otro de że los wszystkich momentos que intencjach el związanych z Papa ha apostolską mencionado en posługą su następcy catequesis fue el que vivió en el santuario Na de zakończenie Tapino. audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Allí exhortó a toda la iglesia maltesa a renovar su fe, dejándose guiar por la Virgen María y volviendo a la esencia del cristianismo, el amor de Dios que nos hace evangelizar al mundo con alegría, dijo, y la acogida del prójimo, que es nuestro testimonio más sencillo y hermoso en la tierra. Oto istotne myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i De siostry, hecho, el Papa fue chciałbym también powrócić enfático do mojej ahora podróży na Maltę. en su U jej brzegów catequesis rozbił się statek apostoła al repetir Pawła. varias veces Mottem pielgrzymki que były la alegría słowa de z la dziejów iglesia es apostolskich evangelizar z y que niespotykaną no hay que życzliwością, olvidarlo. opisujące przyjęcie rozbitków przez Maltańczyków. Są one wskazaniem nie tylko na konieczną postawę wobec migrantów, lecz także dla całego świata, by dzięki braterstwu ocalał od katastrofy zagrażającej łodzi, na której Pero razem como płyniemy. decía allí en la tarde, eso fue un Po pierwsze, encuentro z en la perspektywy tarde del Malty sábado, widać dwie logiki. en este Jedna to santuario logika de strategii Tapino, que najpotężniejszych está en la państw, isla de Gozo. ich interesów i poszerzania wpływów, co widzimy na przykładzie wojny na El Ukrainie. Papa invitó Malta reprezentuje siłę państw małych, a mirar lecz bogatych a María, historię i cywilizację, które powinny kierować się la logiką madre que ha dado szacunku, a luz al wolności, Hijo de Dios współistnienia está różnic, afligida por które su muerte przeciwstawiają mientras się las tinieblas kolonizacji cubren stosowanej el przez mundo. najpotężniejszych. Po drugie, Malta jest El ważna ze discípulo względu na amado que migrację, había dejado która jest todo para znakiem seguirlo naszych ahora czasów. está inmóvil a los pies Na del migrantów Maestro musimy crucificado. patrzeć, widząc ich twarze i słuchając ich historii. Parece que todo está Każdy z perdido. nich ma godność, korzenie i kulturę większe od problemów, z którymi Esto przychodzi. dijo el Papa, Cała Malta czyni tak dzięki czerpaniu ze swoich hablando ewangelicznych precisamente korzeni, del Evangelio, del pasaje braterstwa, evangélico de ese współczucia i día de San Mateo, solidarności. que relataba el momento en el que María y el discípulo Juan acompañan a Jesús en la cruz en medio de un panorama desolador en el que parece que todo se acabó para siempre. Jednak i Maltę dotknęła nasza pseudokultura z nieokiełznaną konsumpcją i relatywizmem. Konieczna jest nowa El ewangelizacja Papa en Malty. ese momento recordó que Modląc się z Maltańczykami czułem, że radosne głoszenie junto a la Ewangelii cruz może znów contemplamos rozpalić el ogień amor wiary w misericordioso nowych de pokoleniach. Cristo que extiende hacia nosotros sus Dziękuję raz brazos jeszcze wszystkim, abiertos de dzięki par en którym ta par y a podróż través była de su możliwa. muerte nos Niech abre nieskończona a la dobroć alegría Pana de la vida udzieli eterna. narodowi maltańskiemu owoców pokoju i wszelkiego dobra. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków po włosku. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Grazie per avermi accompagnato nella preghiera. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Gracias por acompañarme en la oración durante mi peregrinación a Malta. Durante este tiempo de Cuaresma que nos prepara para la celebración de la resurrección, ustedes han dado muestras de una bondad extraordinaria y ejemplar con nuestros compatriotas ucranianos, a los que ustedes han acogido, abierto sus corazones y las puertas de sus casas. Gracias, gracias, gracias. Que el Señor bendiga su patria por esta solidaridad y les muestre su rostro. Gracias. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bardzo dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej pielgrzymki na Maltę. W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi Waszych domów. Bardzo Wam za to dziękuję. Niech za tę Waszą solidarną postawę Pan błogosławi Waszej Ojczyźnie i ukaże Wam swoje oblicze. Z serca Wam błogosławię. Bien, a continuación es el saludo Santo Padre, i fedeli di lingua italiana a los desiderano fieles esprimerle italianos. filiale affetto e La sincera lectura fedeltà recuerda e pregano per tutte le que intenzioni del suo al final universale de la ministero audiencia se apostolico. recitará la oración del Padre Nuestro en latín A conclusione di y questa luego udienza, el Santo canteremo Padre impartirá la su preghiera del bendición Padre Nostro apostólica in latino, extensible terminata la de modo quale il especial Santo a los Padre niños, a los impartirà la ancianos benedizione y a quienes apostolica, sufren y también a che todos estende aquellos, a tutte no le solo persone presentes, care, sino que sí in modo en speciale esta ai bambini, audiencia agli a través de anziani, los medios ai de comunicación. sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Le recenti notizie sulla guerra Las recientes noticias sobre la guerra en Ucrania, en lugar de traer alivio y esperanza, más bien nos dan nuevas noticias de atrocidades, de cosas cada vez más horribles, de agresiones contra civiles, niños y mujeres il cui sangue innocente indefensos. grida fino al cielo e implora. Se metta fine a questa guerra. Se ponga fin a esta guerra, se hagan callar las armas, que se termine de sembrar muerte. Oremos por esto. E ieri, proprio da Bucha, Ayer mi hanno portato de questa bandiera. Buja, justamente de allí, me han traído una bandera. El Santo Padre se levanta y despliega esta bandera de Ucrania. Questa bandiera viene dalla guerra, Esta bandera viene de la guerra, proprio da quella città martoriata. justamente de esa ciudad Anche martirizada, ci sono Buja. Alcuni bambini ucraini Y aquí en esta audiencia hay algunos ci niños acompañano. ucranianos que nos acompañan. salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Saludémoslos y oremos junto a ellos. Para aquellos que nos siguen a través de la radio y que nos están viendo las imágenes, un grupo de niños
se acerca al Santo Padre con algunos dibujos. También están algunas madres. Bueno, en realidad con un niño muy pequeño. El Santo Padre los está ayudando a colocarse en torno a él para una oración especial para Ucrania. Recordamos que Bucha es este lugar donde hemos visto todas estas imágenes terribles, donde centenares de personas civiles fueron masacradas, asesinadas. Questi bambini sono dovuti fuggire Estos niños han tenido que huir e arrivare a una terra strana. y llegar a una tierra Questo è uno extraña. dei frutti della guerra. Este es uno de los Non frutos de la guerra. Non dimentichiamo il popolo No lo ucraino. olvidemos y no olvidemos al pueblo ucraniano. Uno de los asistentes del Papa ha traído varios huevos de Pascua de chocolate que se los está entregando a estos niños ucranianos. Vimos muy conmovida a la madre de uno de los niños que lleva a su hijo en los brazos y que se conmovió con las palabras del Santo Padre. En cambio, los niños siempre con esta inocencia están muy alegres por este regalo del Santo Padre. La audiencia general de este miércoles realmente ha llenado el aula Pablo VI. Realmente hacía mucho tiempo que no se veía tan llena esta aula. È duro essere radicato dalla propria terra per Es una duro guerra. ser Ricorre oggi desarraigado, ¿no? de su propia tierra. Indetta dalle Nazioni Unite. Mi rivolgo agli uomini e alle donne di sport. El Santo Padre se dirige a los hombres y mujeres deportistas porque el deporte es un signo de fraternidad y de paz y es una manera de abrir caminos de fraternidad entre los pueblos y que ojalá que nunca pierda esta naturalidad, o sea, que sea una cuestión no solamente económica, sino que realmente exista esta pasión y este amor por el deporte. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular al saludo a los cónyuges y a los sacerdotes asistentes de la Asociación Incontro Matrimoniale. Aliento su servicio a los matrimonios, a las familias, a los novios y a todos aquellos que desean mejorar la calidad de sus relaciones. Recuerden siempre que es muy importante el neocatequismo antes del matrimonio, eso es muy importante. También saludo a los sacerdotes formadores de los padres verbitas, así como a los alumnos y profesores de las escuelas Dédalo. Exhorto a todos a llevar la luz del Evangelio a todas partes mediante un testimonio cristiano alegre.
Saludo también a la banda de músicos alemanes que tocaban cuando yo estaba entrando. Aunque no hablen italiano, quería saludarlos. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. Los invito a vivir la próxima Semana Santa con una intensa participación en el misterio del amor redentor, que se recordará en esta Semana Santa que la luz del Hijo de Dios crucificado y resucitado les guíe para dar un testimonio de su verdad que abre la mente de los jóvenes, alivia el corazón de los enfermos y de los ancianos y sostiene el amor mutuo de los esposos. A todos, mi bendición. Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien, acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Con ella se concluye esta audiencia general dedicada a su reciente viaje apostólico a Malta, el viaje número 36, un viaje que tenía pendiente y que finalmente logró realizar. Y bien, hemos llegado entonces al final de nuestra transmisión. Les deseamos a todos un feliz día. De quien les habla Alina Tufani Díaz y también de toda la redacción de lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Un agradecimiento a todos por haber seguido nuestra transmisión a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Saludos a todos, alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.